Consideración, tiene el gusto de recibir una delegación de fútbol en la mañana de hoy, integrada por los señores Gustavo González, Alicia Cuyó y Edgar Ambrosi. Así que entonces, sin más, le damos el uso de la palabra, saben del tiempo que tienen, y lo que le pedimos, señor González, es que cuando haya alguna persona que haga uso de la palabra de la delegación, usted se la concede, se puede hablar sin barbijo y se debe iniciar la intervención diciendo nombre y apellido, entonces está llevando la versión taquigráfica y se está grabando la sesión. Le damos la bienvenida y nos escuchamos. Buenos días, Gustavo González, secretario general de fútbol. Bueno, con respecto a nuestra posición frente básicamente al articulado de vivienda que contiene la LUC, un primer aspecto que nos parece que es importante dejar claro es que lo más urgente para el problema de la vivienda no lo contempla la LUC, que es que el país cuente verdaderamente con un Fondo Nacional de Vivienda. Como ustedes saben, la ley 13.728 de la década del 60, uno de sus grandes aportes, entre otros, fue que el país contó a partir del 68 con un Fondo Nacional de Vivienda. Hoy en día, la vivienda está sujeta básicamente a partidas presupuestarias. Y consideramos que para tener una política de Estado, sea el gobierno que sea, es indispensable discutir y aprobar un verdadero Fondo Nacional de Vivienda. Ese es un primer aspecto. Un segundo aspecto que nos llamó mucho la atención, que el único programa desde el 17 de diciembre de 1968 que se aprobó la ley de vivienda, que es el cooperativismo de vivienda por ayuda mutua, que logró sostenerse durante 52 años, no aparece en una mínima referencia de todo el articulado de la vivienda. Esto nos parece, bueno, lo primero que pensamos es por qué la omisión del cooperativismo de vivienda, que independientemente de lo que uno pueda pensar, debemos saber que el país ya cuenta con 36.000 viviendas cooperativas y más de 150.000 familias que viven bajo este modelo. Un tercio de la población de la ciudad de Mercedes hoy vive en cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Por lo tanto, realmente nos parece preocupante, por lo menos, que el cooperativismo de vivienda de ayuda mutua no aparezca. Hemos leído a último momento y le pedimos disculpas porque sabemos que ya hubo algunos artículos o que se han sacado o que se han modificado. A nosotros nos tenía muy preocupados el tema del otorgamiento de la propiedad a los asentamientos irregulares, idea acuñada por el urbanista peruano Hernando de Soto, que no funcionó en ningún país del mundo, en ninguno, de todos los que los quiso impulsar como asesor del Banco Mundial. Nos alegramos que ese artículo haya salido de la LUC. El otro aspecto que nos llamó a preocupación es el tema de transformar o querer colocar al MEVIR como MEVIR urbano. Hemos visto en la última consideración que ahora el MEVIR urbano sería tomado, si es así, para situaciones de emergencia. Bueno, en ese campo consideramos que cuando hay una emergencia todos debemos tratar de meter lo mejor de cada uno. Pero nos preocupaba que el MEVIR urbano se trasladara a ese campo cuando el MEVIR ha cumplido un rol muy importante en lo que tiene que ver a vivienda rural. Entendemos entonces que nuestro modelo debe seguir siendo contemplado. El país entró, lamentablemente por la pandemia, en una situación que de crisis sanitaria obviamente va a desembocar en una crisis económica. Por lo tanto, ya hemos sufrido recortes en el Ministerio de Vivienda, como creo que en la mayoría de los recortes. Cada senador de distintos sectores tendrá su posición al respecto, pero obviamente que el poder cumplir con un programa de vivienda sin dinero del Estado va a ser muy complejo y muy difícil.
En ese marco, estos eran temas que nos preocupaban. Otro tema es el tema de los alquileres, que al igual que el de los asentamientos irregulares, suena interesante esto de no tener que tener garantía para alquilar. Pero la Cámara Inmobiliaria ha declarado que muy pocos van a ser los dueños de una propiedad que alquilen sin garantías. Y lo otro es que consideramos que en un momento de pandemia como la actual, todo el tema desalojos por falta de pago de la gente y demás debería ser tomado muy en cuenta. Nosotros hemos elevado a las autoridades nacionales una propuesta sobre la vivienda y el coronavirus, donde uno de los artículos fundamentales que planteábamos era justamente el cese de los desalojos por esta situación. Porque si nos preocupamos, y es correcto, por la gente que está en situación de calle, si desalojamos vamos a tener más. El otro tema que para nosotros es fundamental es que se habla de la extrema pobreza, mucho de la extrema pobreza, lo cual sensibiliza a todo el mundo, ¿no es cierto? ¿Quién va a estar en contra de resolver los problemas de la extrema pobreza? Pero durante muchos años en la historia de la vivienda del país hay un sector que es el más importante de esta sociedad a nuestro juicio, que son las trabajadoras y los trabajadores, que pueden quedar fuera de los créditos del Estado si solamente focalizamos el tema en la extrema pobreza. Hablar de asentamientos suena muy bien, pero los asentamientos irregulares que le llamamos acá, no se los puede vincular a querer llevar la ciudad informal a la formalidad, porque esto implica meter a esa gente en un mercado en el cual no va a poder subsistir. Es mentira, no lo han logrado en ningún país del mundo. Y estas son recomendaciones permanentes del Banco Mundial que han fracasado. Para que se tenga una idea, desde que se planteó que se desembarace el Estado de la financiación estatal para resolver los déficits habitacionales, en todos los países de América Latina, en todos, absolutamente en todos, aún en el que se hablaba de modelo como el chileno, ha aumentado tanto el déficit cuantitativo como el cualitativo. Por lo tanto, nos dolería mucho que el Parlamento Nacional pudiera aprobar leyes de derrota, comprobadas. Nadie puede, ningún parlamentario puede sostener que esto puede ser una política realmente sustentable para los sectores más modestos de la población. El tema de los asentamientos irregulares debe necesitar una política integral. La pobreza no se puede regularizar a nuestro juicio. ¿Cierto? Entonces, en ese marco nosotros volvemos a insistir que el Parlamento Nacional debería de abocarse a crear o recrear el Fondo Nacional de Vivienda. Por otra parte, en vivienda en nuestro país hemos dado pasos muy importantes en distintos periodos. Es más, tenemos una ley que hasta el día de hoy es referencia mundial. Este modelo, con todos nuestros aciertos y todos nuestros errores también, ha ganado el primer Premio Mundial de Asentamientos Humanos en Naciones Unidas en el año 2012 frente a 1.200 propuestas del mundo. Y no aparecemos en la LUC. En las conversaciones con las nuevas autoridades del Ministerio sí nos han atendido, han dicho que el cooperativismo va a ser atendido, pero ya tenemos un sorteo menos para este año. Lo que implica que 1.000 familias que habían hecho todos los papeles no van a poder tener el préstamo este año. Entonces, nosotros consideramos además que en la LUC mismo hay una serie de artículos que pueden tener total validez en otros aspectos. Pero en vivienda hay muy pocos artículos. Si ustedes se ponen a ver, creo que es el área que tiene menos articulado, o una de las que tiene menos articulado. Y en un momento que desde el Poder Ejecutivo se nos dice,
correctamente, que nos tenemos que quedar en casa, que si hay un infestado tiene que quedarse aislado en una habitación y tener un baño. Nosotros nos preguntamos cómo hace un obrero que tiene 3 pibes para aislar al infectado en una sola habitación y armar en 24 horas un baño para poder hacer lo suyo. Realmente suena ridículo e irrespetuoso para con la gente. Muchas veces, también nosotros, podemos cometer errores y decimos cosas que no se pueden realizar. Esta es una. Entonces, consideraríamos que la vivienda tenga un tratamiento muy particular, porque justamente la Organización Mundial de la Salud lo está planteando, que sin vivienda adecuada el combate al coronavirus es muy difícil. Entonces, estos son los lineamientos generales en el tema vivienda que nosotros tenemos. También consideramos y vemos preocupante otros aspectos de la LUC, pero entendemos que las organizaciones que les corresponda el tema ya lo habrán hablado con ustedes. Entonces, en líneas generales y para resumir, hay que tener un Fondo Nacional de Vivienda, si no es discurso todo, y venden humo. Si no tenemos un Fondo Nacional de Vivienda, no se puede tener una política de Estado. Esperemos que lo contemplen en su momento.